Gracias por la visita. En este tutorial vamos a ver identidades trigonométricas. Para ello es preciso recordar algunas definiciones. Vemos que una relación trigonométrica es aquella que relaciona dos lados de un triángulo y su ángulo de referencia. En este caso, para este triángulo, cuyos lados son A y B, y su hipotenusa H, con su respectivo ángulo alfa de referencia, vemos que el coseno es el cociente del cateto adyacente y la hipotenusa, por lo tanto se puede escribir coseno de beta es igual a A sobre H. Por su parte podemos despejar A como el resultado de multiplicar H por el coseno de beta. El seno es el cociente del cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa la podemos escribir como seno de beta es igual a B sobre H, donde al despejar B nos queda como H por el seno de beta. La tangente es el cociente del seno y del coseno, o sea, cateto opuesto entre cateto adyacente, que nos queda como tangente de beta es igual a B sobre A, que también la podemos escribir como H por el seno de beta entre H por el coseno de beta, que al ser H del mismo valor nos queda tangente de beta igual a seno de beta entre coseno de beta. La cotangente es el cociente del coseno y del seno y es el inverso multiplicativo de la tangente, por lo tanto podemos escribirla como A sobre B o H coseno de B entre H seno de B, que al ser iguales nos queda como cotangente igual a coseno de beta entre seno de beta. También la podemos escribir como 1 sobre la tangente de beta. La secante es el cociente de la hipotenusa y el cateto adyacente. Es el inverso multiplicativo del coseno, por lo tanto, si estamos dándonos cuenta que se escribe de manera inversa al coseno, por lo tanto podemos escribirla como secante igual a 1 sobre coseno de beta. Por su lado, la cosecante es el cociente de la hipotenusa y el cateto opuesto, y es el inverso multiplicativo del seno, por lo tanto podemos escribirlo como 1 sobre seno de beta. Una identidad trigonométrica consiste en saber que es el mismo valor cuando tenemos dos relaciones trigonométricas idénticas. En este caso hay una identidad a la que se llama fundamental. Esta la vamos a demostrar de manera geométrica. Vemos en el esquema que se forma un triángulo rectángulo y que de manera análoga esto se puede explicar como teorema de Pitágoras. Al escribir coseno cuadrado más seno al cuadrado con su respectiva definición, A sobre H cuadrada más B sobre H al cuadrado, por leyes de exponente nos queda A cuadrada sobre H cuadrada más B cuadrada entre H cuadrada. Vemos que el H cuadrada es un factor común en ambos términos, por lo tanto podemos escribirlo de esta manera: 1 sobre H cuadrada por A cuadrada más B cuadrada. Por otro lado, sabemos que de acuerdo a Pitágoras, H cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Por lo tanto, podemos sustituir el paréntesis de esta manera: 1 sobre H cuadrada igual a H cuadrada. Al desarrollarlo nos queda H cuadrada entre H cuadrada y nos da como resultado 1, lo cual demuestra esta identidad fundamental. De manera análoga podemos ver estas demostraciones. La secante al cuadrado es igual a 1 más tangente cuadrada de beta. En este caso vamos a utilizar las definiciones de tangente y secante. Escribimos la parte derecha de la igualdad, es decir, 1 más tangente cuadrada de beta, y sustituimos su correspondiente identidad: 1 más seno de beta entre coseno de beta al cuadrado. Sumando los dos términos nos queda coseno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta entre coseno cuadrado de beta.
De la identidad fundamental sabemos que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, lo sustituimos y nos queda 1 sobre coseno cuadrado de beta, que al elevarlo al cuadrado lo podemos escribir como 1 sobre coseno de beta al cuadrado y que corresponde a la identidad trigonométrica secante cuadrada de beta, lo cual queda demostrado. Para esta otra igualdad, cosecante cuadrada de beta es igual a 1 más cotangente cuadrada de beta. Las identidades que vamos a utilizar son la cosecante, tangente y cotangente. Nuevamente se escribe la parte derecha de la identidad, 1 más cotangente cuadrada de beta. Escribiendo su identidad es 1 más el inversa de la tangente al cuadrado, que nos queda de la siguiente manera, 1 más 1 sobre seno de beta entre coseno de beta al cuadrado. La desarrollamos, nos queda 1 más coseno de beta entre seno de beta al cuadrado. Y nos puede quedar de esta forma 1 más coseno cuadrado de beta entre seno cuadrado de beta. Al sumar los dos términos nos queda seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta entre seno cuadrado de beta. Nuevamente vemos que en la parte de arriba nos queda la identidad fundamental, es decir 1, y nos queda 1 sobre seno cuadrado de beta, que corresponde a la identidad cosecante cuadrada de beta. Queda demostrado. Estas identidades se pueden demostrar de manera geométrica. El seno de menos alfa corresponde a menos el seno de alfa y el coseno de menos alfa va a corresponder al coseno de alfa. Vemos en la figura que tenemos dos ángulos de manera simétrica sobre el eje horizontal. Y entonces podemos concluir en la imagen que el coseno de menos alfa va a ser igual a el coseno a menos el coseno de alfa, y que el seno de menos alfa es igual al menos seno de alfa. En este caso vemos que los senos tienen el mismo tamaño, pero tienen sentido contrario. Hay ángulos a los que a partir de pi podemos sumarles o restarles el ángulo de valor. En este caso, el seno de pi más menos alfa siempre nos va a dar menos más el seno de alfa. Y el coseno de pi más menos alfa siempre nos va a dar el coseno de menos coseno de alfa. Podemos ver esto gráficamente. Vemos que la figura del triángulo de la derecha, al restarle al pi menos el seno de beta, nos va a dar el seno de beta, es decir, la figura 1 y la figura 2 están en cuadro primero y segundo cuadrante, por lo tanto tienen valor positivo. Y para el coseno vemos que pi menos beta corresponde a menos coseno de beta. Es decir, el primero está en el cuadrante 1 y el segundo está en el cuadrante 2, por lo tanto su valor es negativo. En este otro vemos que las figuras se dibujan en otros cuadrantes distintos, por lo tanto podemos ver que el seno de pi más beta es igual a menos el seno de beta, ¿sí? Primero está el primer triángulo está en el primer cuadrante, mientras que el segundo está en el tercer cuadrante, y que coseno de pi más beta es igual a menos coseno de b, es decir, que el primero está en primer cuadrante y el rojo está en el tercer cuadrante, por lo tanto corresponde a valor negativo. Estas cuatro funciones identidades se pueden resumir de esta manera. El seno de pi más menos beta nos va a dar menos más el seno de beta. Se observa que
siempre va a ser sentido contrario. Si a pi se le está sumando más beta, su resultado es menos beta. Por otro lado, se le está restando, su resultado es más beta. El coseno, en ambos casos, siempre, ya sea suma o resta, siempre va a pertenecer a valor negativo, menos coseno de beta. Otra identidad que podemos demostrar geométricamente es la suma de ángulos, que tenemos la suma de alfa más beta y que va a corresponder a seno de alfa por coseno de beta más el seno de beta coseno de alfa. Dibujamos los dos ángulos, vemos que pueden formar triángulos cuyos valores de ángulos son alfa y beta respectivamente. En el punto más alto trazamos una diagonal, una perpendicular sobre el eje X y vemos que se puede formar un triángulo que va a tener la característica de que este ángulo va a corresponder al valor del ángulo alfa. Procedemos a ponerle sus identificaciones a los vértices y de los tres triángulos y vemos que el seno de alfa más beta va a ser el segmento AB más BC, ¿sí? Y que entonces AB es el cateto adyacente del triángulo ABE, el amarillo, y que AE es el seno de beta del triángulo más grande. Por lo tanto, AB es la hipotenusa por coseno de alfa, es igual a AE coseno de A. Lo podemos escribir que es el seno de beta por el coseno de alfa. Para descubrir el segmento BC, nuevamente vemos que el segmento BC es igual al segmento ED y que ED a su vez es el cateto opuesto del triángulo amarillo y que OE es igual al coseno de beta. Por lo tanto, BC es igual a coseno de alfa por el seno de beta. Integramos las dos partes en una sola operación y tenemos que el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por coseno de beta más el seno de beta por coseno de alfa. De manera idéntica hacemos la identidad de la suma de cosenos, que corresponde a coseno de alfa por coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. En este caso vemos que sobre la línea horizontal vamos a tener el coseno, el segmento OD menos el segmento CD. Para resolver el segmento OD, que es el cateto adyacente del triángulo OED, y que OE es la hipotenusa del ángulo OAC, entonces podemos escribir que OD es igual a OA por el coseno de beta, es decir, coseno de beta por coseno de alfa, y que a su vez el segmento CD es igual a el segmento AE por el seno de alfa. El segmento AE es igual al seno del ángulo beta, por lo tanto queda seno de beta por seno de alfa. Integrando las dos identidades en la suma, nos queda que el coseno de A más B va a ser coseno de alfa por coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Y queda demostrado. Otra identidad muy importante es la suma de tangentes. En este caso nos dice que es igual a la tangente de alfa más la tangente de beta entre 1 menos el producto tangente de alfa por tangente de beta. Ya no necesitamos dibujar el esquema, sino vamos a trabajar con las identidades que se han descubierto a lo largo del tutorial. Vemos que la tangente, que es seno sobre coseno, en este caso va a ser la suma de senos entre la suma de cosenos. Y como ya lo habíamos identificado anteriormente,
queda como seno de alfa por coseno de beta más el seno de beta por coseno de alfa entre coseno de alfa por coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Aquí vamos a trabajar ya algunas cuestiones algebraicas. Vemos que como la tangente es igual a seno de alfa entre coseno de alfa, se puede despejar el seno como coseno de alfa por tangente de alfa. Se sustituye en la parte de arriba, nos queda coseno de alfa tangente de alfa por coseno de beta, más coseno de beta tangente de alfa, de beta, perdón, por coseno de alfa, entre coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Por otro lado, vemos entonces que ya tienen un factor común esta parte de arriba, que es coseno de alfa y coseno de beta, que multiplican a la suma de tangente de alfa más tangente de beta. Nuevamente, ahora en la parte de abajo, sustituyendo seno de alfa y seno de beta como coseno de alfa tangente de alfa, vemos que nos queda coseno de alfa, coseno de beta por tangente de alfa, tangente de beta, entre coseno de alfa, coseno de beta, menos coseno de alfa, tangente de alfa, por coseno de beta, tangente de alfa. Vemos que esta parte de abajo se puede factorizar de esta manera. Coseno de alfa por coseno de beta por tangente de alfa más tangente de beta entre coseno de alfa, coseno de beta por 1 menos el producto tangente de alfa, tangente de beta. Vemos que en la parte de arriba y abajo tenemos factores como términos semejantes que se pueden cancelar para que nos quede que la tangente de alfa más la tangente de beta entre 1 menos el producto de tangente de alfa por tangente de beta es igual a la suma de la tangente de alfa más beta, y queda demostrado. No hay más que agradecerte la visita. Vamos a continuar otro tutorial con otras demostraciones de identidades. Muchas gracias. Visita nuestro canal y darle like, por favor.